Bueno, a continuación, la siguiente charla es la utilidad del PET-CT cáncer de tiroides por el doctor Iván Vega. El doctor Iván Vega es especialista en medicina nuclear e imagen molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un especialista en PET-CT, coordinador de la unidad de PET-CT de la Clínica Las Américas en Medellín, coordinador científico de Ciclotrón Colombia, docente de la especialidad en medicina nuclear de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Damos la bienvenida al doctor Iván Vega. Gracias. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a los residentes de la especialidad y a los docentes por invitarme a hablar de este tema. La temática va a ser cuál es la utilidad del PET en varios ítems diferentes con respecto a la patología oncológica tiroidea, caracterizar nódulos y masas, un estadiaje de la enfermedad, evaluación de respuestas a la terapia, recurrencias, sin tener en cuenta temas como sensibilidad y especificidad, que los residentes saben que yo sensibilidad y especificidad no hablo, porque realmente es irrelevante a la hora de tomar una decisión quirúrgica, a la hora de tomar una decisión de manejo con un ITK o darle yo a un paciente. Vamos a hablar más bien del impacto pronóstico y del impacto en el cambio en el manejo que tiene el PET-CT en esta patología oncológica tiroidea. A medida que avanza la oncología con respecto a su investigación en las vías metabólicas o las vías genéticas alteradas del cáncer, en esa misma proporción nosotros hemos ido avanzando en la producción de radiofármacos específicos para ver exactamente cuáles son esos receptores moleculares, cuáles son las vías alteradas, cuáles son las vías de activación o bloqueo. Y en ese sentido hemos ganado mucho a lo largo de los años con respecto a que no solamente estamos conociendo cuál es la vía, creando un radiofármaco para conocer el comportamiento de esa vía alterada, sino que también de una vez estamos cambiándole el isótopo radioactivo para hacer el diagnóstico, y de una vez le colocamos un isótopo radioactivo a este radiofármaco para hacer terapia. Entonces, a esto le llamamos la magia de la teragnóstica, hacer imágenes diagnósticas que sirvan para definir una conducta terapéutica con respecto a que estamos evaluando la vía. El PET tiene la particularidad, y las imágenes de medicina nuclear en general, sobre cualquier otra imagen, de estar precisamente observando específicamente un proceso metabólico, un proceso molecular, una vía de activación, una vía de bloqueo. Y tenemos que centrarnos en eso, y cuando veamos una imagen, pensar de medicina nuclear y PET, pensar qué es lo que estamos viendo con respecto al radiofármaco. Los radiofármacos que existen para el uso en medicina nuclear son múltiples. Me cuenta si está avanzando la diapositiva. Ya voy en la quinta. Sí está avanzando, ¿cierto? No tengo retorno. Bueno. Sí, doctor, sí está avanzando. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos por un lado lo que es gammagrafía en sus modalidades tomográficas llamadas SPECT, o con una fusión con tomografía computarizada llamada SPECT-CT. Todos conocemos el tecnesio, conocemos también el MIBI, que es otro radiofármaco utilizado para el cáncer de tiroides y el papilar de tiroides, para el cáncer medular. Tenemos el yodo como diagnóstico. Tenemos el metayodo de benzilguanidina también como diagnóstico utilizado en cáncer medular. Tenemos el High-NIT-TOC, el tecnesio con receptores DOTA para receptores de somatostatina, tumores neuroendocrinos de bajo grado con un Ki-67 bajo para el carcinoma medular de tiroides. En el extremo derecho tenemos el PET con FDG, que nos determina, por ejemplo, la malignidad, la desdiferenciación. Tenemos la F-DOPA para el carcinoma medular de tiroides y los tumores neuroendocrinos, y el PET-CT con DOTA para receptores de somatostatina.
En estos puntos donde voy a colocar, estamos hablando de teranóstica porque nos permite tomar una determinación terapéutica cualquiera de estos puntos. Y esa teranóstica se refiere a lo que vemos en el centro. Obviamente, si el tumor capta yodo, se le va a dar yodo. Obviamente hay algunos bemoles con respecto a si el paciente se hace resistente o no se hace resistente. Si capta metayodo, pues le vamos a dar como terapia metayodo. Si capta DOTA, si capta Haini-TOC, le vamos a dar como terapia lutecio con Haini-TOC y a eso se le llama teranóstica. Si por el contrario el paciente capta de una manera incrementada la FDG, pasamos a un manejo con una fármaco de una manera más agresiva y eso también es teranóstica. ¿De dónde se basa el uso del PET con FDG en el cáncer de tiroides y en todos los cánceres en general? Fue definido por Otto Warburg. Las células tumorales tienen un incremento altísimo en la adicción celular, en el consumo de glucosa, y entonces se definen dos tipos de comportamientos en las células tiroideas. Un comportamiento en el cual hay desdiferenciación, este incremento definido por Warburg, en el cual además tiene que haber un incremento de la acción de la exoquina quinasa, y obviamente para aumentar los procesos de replicación celular. Y puede haber incluso en la célula normal o en el cáncer de tiroides como tal, ausencia de glucosa, incremento de yodo, incremento de concentración, del yodo por preservación de los receptores NIS. En ese sentido, vamos a ver que algunos carcinomas bien diferenciados, como en este caso, pueden estar en este punto. Y entonces si yo coloco en un punto la concentración de glucosa medida por lo que tradicionalmente nosotros la medimos, unidades sub, vamos a ver que el cáncer bien diferenciado de tiroides se localiza en un punto muy bajo y por eso en una glándula tiroides, incluso con esta captación difusa, leve, nadie puede decir que no exista un carcinoma de tiroides debajo de ella y por eso la ecografía seguirá siendo la reina en este sentido para caracterizar estas lesiones. El valor predictivo negativo para descartar un carcinoma de tiroides, en este caso el PET, es muy bajo, sobre todo si tenemos una captación leve y difusa. Pero lo que sí sabemos es que si estamos en este punto y tenemos un carcinoma de tiroides bien diferenciado en la histopatología, tenemos un muy buen pronóstico. Por el contrario, sabemos que si capta de una manera focal severa, si la TSH está normal y si tenemos además una alteración morfológica, un nódulo en la parte TAC, sabemos que ese paciente posiblemente tenga mal pronóstico. Tenemos un alto valor predictivo negativo y valor predictivo positivo y localizaríamos en su nivel metabólico alto este carcinoma. En el medio de esto pueden haber otros carcinomas, otros tumores con unas captaciones menores, pero lo importante es saber cuáles son los dos extremos de diagnóstico con respecto a lo que dijo Warburg y con respecto a la replicación celular y a la desdiferenciación. Entonces, primera pregunta, ¿utilizamos el PET-CT con FDG para caracterizar una masa de tiroides? Por supuesto que no, no está recomendado para eso, la guía de la ACA es muy clara en eso. Nadie utiliza un PET-CT para hacer esta caracterización de una masa o un nódulo tiroideo, vamos derecho a la aguja, a la biopsia y a la ecografía. Lo que sí es cierto es que si uno encuentra en un estudio PET-CT una lesión incidental por otra causa, esa lesión, si tiene una TSH normal, debería ir a ser biopsiada porque tiene una alta proporción de llegar a ser maligna. Ahora, ¿qué hacemos con esos nódulos y masas tiroideas, sobre todo nódulos, a los cuales, y tengo casos todos los días, tengo evaluaciones diarias de este caso, a los cuales se les hacen una biopsia cada 3 meses, una ecografía cada 5 meses, porque existen esos casos. Algunas metaanálisis dicen que cuando hacemos un análisis de costo-beneficio sobre seguir haciendo biopsias por años y hacer un PET o hacer un estudio con MIDI, el impacto en el manejo con esto es mucho más costo efectivo con respecto a hacer el MIDI versus hacerle todo el panel de alteraciones mutacionales o seguir haciendo hacia el futuro biopsias y biopsias y biopsias y peor aún cirugías que hasta en el 30% de ellas salen negativas para cáncer. Entonces, eso queda en un interrogante.
si tenemos un paciente con estas características, esta podría ser una opción, posiblemente el PET no, pero todos los días podemos hacer una gammagrafía con Sestamib para definir este punto. ¿Qué pasa en la correlación que existe con la mutación del BRAF, de la proliferación celular, el gen encargado de la proliferación celular? Cuando está mutado, entonces vamos a tener, de acuerdo a la literatura, niveles elevados de concentración de FDG, porque estos tumores se van a comportar de una manera diferente hacia el futuro, y desde el punto inicial nadie, vuelvo y digo, hace una estadificación o una caracterización de una lesión de tiroides para este punto, pero la literatura dice que cuando se ha utilizado y se ha correlacionado con la mutación del BRAF, existe una diferencia significativa con respecto a la concentración en la lesión versus lesiones donde el BRAF no ha mutado, y que esto tiene una implicación pronóstica hacia el futuro cuando vamos a, por ejemplo, a definir un ITK. Estas son algunos elementos de la bibliografía con respecto a los incidentalomas. En las series mundiales dice que cuando uno encuentra en un PET cualquiera una lesión positiva en una lesión tiroidea, dicen que existe un riesgo de malignidad hasta un 63%. Nosotros tenemos una presentación en un congreso de un póster que el trabajo nuestro con la doctora Caro, encontramos solamente un 10% en esta relación, pero era una paciente con un carcinoma de cervix, pero también con un nódulo tiroideo que resultó maligno, pero hay que estos pacientes tienen que ir, cuando es esta lesión focal de este sentido, tienen que ir a TSH, si la TSH está normal, entonces realizar una biopsia guiada por ecografía. Con respecto al carcinoma medular de tiroides, pues no tenemos obviamente la sobreexpresión de los receptores GLUT, tampoco existe un incremento en la actividad metabólica en este tipo de tumores, pero sí cuando se han evaluado la cantidad de receptores LAT, que es donde se concentra precisamente esta molécula llamada F-Dopa, vemos que existe una diferencia significativa con respecto a los receptores LAT, donde va a ir a concentrarse esta molécula, con respecto a los receptores GLUT, y por eso se prefiere, cuando estemos pensando en un carcinoma medular de tiroides, ya sea para el momento de la estadificación, para el momento de definir la conducta con una neoplasia endocrina múltiple, obviamente realizar este tipo de PET con F-Dopa por esta misma razón. Y está definido, por ejemplo, en guías como el uso de la dopa y el galio 68 somatostatina pueden ser preferibles cuando estamos dentro de un contexto de una neoplasia endocrina múltiple, ¿cierto? Para hacer esta caracterización y sobre todo para evaluar de una manera sistémica el paciente con respecto a lo que decía el doctor anteriormente. Sus pacientes hay que evaluarles de una vez catecolaminas, de una vez de una evaluación sistémica para descartar cuando tenemos una masa tiroidea de estas características. Como en este caso, que es un caso reciente, un carcinoma, una lesión tiroidea, el padre había muerto por un feocromocitoma metastásico, el BACAF determinó una lesión medular con una calcitonina mayor a 200, con un antígeno carcinomario mayor, de 501. El F-Dopa nos demuestra lesiones positivas en ambos lóbulos tiroideos, ganglios en el cuello. El paciente estaba pues definido por cirugía de cabeza y cuello para una tiroidectomía más vaciamiento central y lateral. Sin embargo, y ahí viene el sin embargo, encontramos, el paciente no se le habían pedido todavía catecolaminas, después del PET se le pidieron, estaban en 1144, con una paratormona normal, calcio normal, se decidió pedir una resonancia por encontrar estas lesiones hipercaptantes con la F-Dopa dentro de y además con alteración morfológica en ambos suprarrenales. Se encontraron lesiones nodulares en la resonancia magnética. Inmediatamente se suspendió la cirugía, se alfa bloqueó y el paciente está programado para hacer adrenalectomía, estudio genético, cirugía de cabeza y cuello, pues obviamente pasó a segundo término y se va a hacer la adrenalectomía y se hará un estudio además debido a la elevación del antígeno carcinoembrionario con PET con FDG. ¿Se pueden imaginar ustedes donde lo hubieran metido a cirugía de una vez para hacer la tiroidectomía? Ahí dejo el interrogante.
Para el estadiaje del carcinoma bien diferenciado, la guía de la ATA vuelve y dice que no está indicado el PET para hacer estadiaje en el cáncer de tiroides, es porque no impacta clínicamente. Si nosotros tenemos un valor predictivo, lo que dije al principio, si no captan algunas lesiones muy bien diferenciadas, entonces vamos a tener un valor predictivo negativo cercano al 50%. Y si un cirujano se mete a realizar una tiroidectomía para dejar a un paciente con R 50%, pues no va a quedar tranquilo, obviamente. Y entonces el estudio no es aceptable para realizar esto, a pesar de que la especificidad sea muy alta y a pesar de que si tenemos un PET negativo, insisto, el pronóstico de ese paciente va a ser excelente. Cosa diferente, y así lo dice las guías de la ATA, cuando tenemos un carcinoma de células de Hodgkin o un carcinoma anaplásico pobremente diferenciado, en donde la sensibilidad, luego entonces el valor predictivo negativo es cercano al 100%, y entonces el estudio va a servir para retirar quirúrgicamente absolutamente todas las lesiones y le va a ayudar al cirujano a hacer una buena labor. En estos pacientes, además, el PET con FDG, en estos pacientes de subtipos más diferenciados, pues obviamente el pronóstico de los pacientes que tienen niveles metabólicos más altos, también con una tasa de glicólisis o un volumen metabólico, que es la medición en 3 términos o en 3 ejes del volumen metabólico tumoral, va a ser muy diferente con respecto a los que no lo tienen. Y esto es una evaluación pronóstica y nos está indicando cómo se va a comportar ese paciente en el futuro. ¿Cómo impacta en los pacientes de alto riesgo después de la terapia inicial con yodo? El PET-CT, solamente en aquellos en los que se encontró metástasis positivas en el T3BN1M0, podemos encontrar una tasa aceptable de cambio en el manejo o de impacto del 27 al 36% cuando se hace un PET. En las otras instancias no es aceptable, por lo tanto, insisto, no es un estudio de elección para esto. Hablando del estadiaje de la F-DOPA, y voy a hablar mal de la guía de la ATA cuando habla del carcinoma medular de tiroides, porque es que la recomendación dice que la tomografía es mejor que el PET, cuando el PET incluye la tomografía. Entonces, no puede ser un método mejor, solo TAC, versus el PET-CT que incluyó la sola tomografía, ni para el estadiaje ni para la recurrencia. Definitivamente la guía dice una cosa, pero la evolución de la enfermedad hacia el futuro, porque esto es del 2015, lo que hemos visto en los últimos años es que definitivamente el PET, la F-DOPA y el galio 68 DOTA sí cambian ostensiblemente el manejo cuando se estadifica, como lo vimos en el paciente que acaba de mostrar, o cuando se determina una recurrencia con alguno que voy a mostrar más adelante. ¿Qué pasa con el valor pronóstico? Vuelvo y digo que en esos pacientes a los cuales se les dio yodo radioactivo, vuelvo y digo, aquellos que son FDG positivos tienen mejor pronóstico versus que no lo tienen. Eso no tiene ninguna objeción, por lo que vimos desde el principio. Pero lo que sí es cierto que si la enfermedad no ha captado ninguno de los trazadores, es un carcinoma bien diferenciado, se debe seguir con yodo 131, con ecografía, con marcadores, con tiroglobulina, con calcitonina, con antígeno carcinoembrionario. Pero si capta alguno de los trazadores, pues la lógica dice que se puede seguir o evaluar la respuesta a la terapia con este tipo de estudios. Y más aún, ¿qué pasa cuando las enfermedades no son medibles? Este es un paciente en manejo con ITK y se le pide un PET con FDG F18. Primero, se le había pedido al radiólogo que por favor le hiciera un RECIS a estas imágenes. Y yo creo que no hay radiólogo en el mundo que se le mida hacer un RECIS a esto, porque es evaluar, si bien es cierto que uno debería tomar las lesiones target, evaluar esto es verdaderamente engorroso. ¿Cómo hacerle RECIS a esto?
la mejor manera es evaluar metabólicamente y el volumen metabólico de estas lesiones. Y evaluando el volumen metabólico de este paciente antes y después del ITK, llevaba 4 años con ITK, podemos ver cómo las lesiones, incluso a pesar de que presentan morfológicamente alteración, ha desaparecido metabólicamente, ha disminuido metabólicamente el volumen. Y las curvas que nosotros hacemos, que son objetivas, que no son operadores dependientes, nos demuestran que existe una disminución progresiva, y esto es un estudio totalmente objetivo para demostrar que la enfermedad va respondiendo, sin necesidad de estar haciéndole un análisis a cada nodulito en el cuerpo. Con respecto a la evaluación de la respuesta a la terapia con diferentes ITKs, prácticamente toda la bibliografía nos dice que existe una correlación directamente proporcional entre los volúmenes metabólicos, las tasas de glicólisis, el submáximo, el pronóstico y el porcentaje de respuesta, sea cual sea la manera de medir esta respuesta de cualquiera de estos inhibidores. Y sobre todo que demuestra muy bien cuando el paciente efectivamente no va respondiendo. Miren este otro caso, el paciente inicia en el 2015 con ITK, múltiples lesiones en cuello, mediastino, etc. El paciente se le inicia la ITK, es una respuesta que pocas veces se ve, pero ahí está. Es totalmente objetivo, los niveles metabólicos disminuyeron casi a cero. Esto es lo que le entrega a uno las tablas de cómo disminuyó con el sub, disminuyó el volumen metabólico. Y luego la EPS sin ton ni son le da por suspenderle la terapia al paciente. Y obviamente esto sirvió para demostrarle a la propia EPS cómo estaba recurriendo el paciente y cómo estaba respondiendo previamente a este manejo. Este es un caso muy particular para evaluar respuesta a la terapia. También un niño de 8 años con un carcinoma medular de tiroides NEM2B, calcitonina mayor a 9.000 al momento del diagnóstico, antígeno-carcinogénico de 91. Por eco tenía invasión a la tráquea, los ganglios estaban invadiendo toda la región lateral, catecolaminas normales. De octubre a febrero se inicia ITK, la evaluación de la respuesta a la terapia nos dice que había mayor actividad, menos actividad, pero esto es al ojímetro, ¿cierto? Esta es una enfermedad que no es medible. Si uno ve toda la infiltración que tenía alrededor del cuello, pues no es medible totalmente ecográficamente, ni por tomografía, ni por resonancia. Esto es una enfermedad no medible. El paciente continúa con ITK, empieza a elevar la calcitonina, ya estaba mayor de 2.000, el antígeno-carcinogénico en 150, y aparentemente, vuelvo y digo, al ojímetro, pues está igual, ¿cierto? Pareciera que está igual. Cuando le hacemos el análisis, otra vez volumétrico, con respecto a la actividad metabólica, miren cómo ha incrementado y se ha extendido lo que es metabólicamente activo, lo que tiene captación o concentración con el trazador. A este paciente, el médico tratante, pensando en una desdiferenciación, pues le pide un PET con FDG, y prácticamente la relación es 1 a 1, las lesiones que captan FDG están captando DOPA. En este caso, yo creo que sería tiempo de cambiar de manejo. El paciente yo creo que bioquímicamente está progresando, clínicamente está progresando, y la FDG lo está demostrando. Voy a hablar muy poquito de la recurrencia porque es una indicación ya establecida desde hace muchos años. Quise hablar más de masas, estadificación y evaluación de respuesta. Pero pues la guía de la ATA es muy clara. Esto no tiene presentación, esto no tiene ninguna otra bemol. El rastreo con yodo 131 negativo, otras imágenes negativas y elevación de la tiroglobulina por encima de 10, pues nos indicaría hacer el estudio PET-CT sí, con FDG sí o sí. Y esto nos determina no solamente un punto de qué hacer después, cómo impactar el manejo en estos pacientes, por ejemplo, con niveles metabólicos muy altos y una progresión rápida, este paciente posiblemente vamos a estar pensando en desdiferenciación y definir un manejo cuando no es operable, un manejo sistémico con ITK, cuando hay sintomatología,
O por el contrario, si lo que nos está demostrando el rastreo con yodo negativo y el PET es una lesión recurrente a nivel del lecho, pues lo que tenemos que hacer es básicamente marcar esa lesión con una cirugía radioguiada, ¿cierto? Llevar al paciente a cirugía y definir el tipo de terapia otra vez con las imágenes moleculares, manejo local versus manejo sistémico, para retirar este paciente. Con respecto a la recurrencia del carcinoma medular, esta es una señora de 62 años con un carcinoma medular de tiroides desde 10 años atrás, con calcitonina en 300, la guía dice 500, pero aquí estaba en 300. Esta paciente tenía TAC, resonancia, rastreo con metayodo, rastreo con FDGP, todos negativos. Luego de encontrar esta lesión hepática focal, fue llevada a hepatectomía y fue positivo para carcinoma medular. Esta paciente regresó como dos o 3 meses después con un nivel de calcitonina similar, perdón, como 6 meses después le hicimos otro PET, está negativo. No quiero dejar pasar, obviamente, al galio 68 otatate, que es digamos que la molécula teranóstica por excelencia. Los carcinomas medulares de tiroides y sobre todo los carcinomas medulares de tiroides, pero también los papilares de tiroides pueden llegar a tener receptores de somatostatina, y si realmente llegásemos a tener un carcinoma papilar bien diferenciado, resistente a yodo, o que haya progresado con yodo, con captación de dotatate galio o con el octreoscan positivo, pues ese paciente puede ser susceptible de ser llevado a terapia con receptores de somatostatina. Entonces, en este caso, es la imagen por excelencia que definiría una terapia con DOTA lutecio 177, otra vez teranóstica. Esta es una imagen que me prestó el doctor Carlos Granados. Yo no tengo imágenes de galio, pero es para demostrar la distribución. Este es un paraganglioma metastásico, pero es la distribución lo que quiero mostrar con esto, que podríamos encontrar en una galio 68 dotatate. Vuelvo y digo, definiendo la terapia sistémica con dotalutecio. Para el cáncer bien diferenciado de tiroides, la principal indicación del PET con FDG es la recurrencia, tiroglobulina elevada y rastreo con imagen negativa. Es la principal indicación. No existe otra. Pero si se dan cuenta, impacta el manejo posterior en muchos puntos, ¿cierto? Aquellos pacientes que no son ávidos por yodo los puede llegar a definir de acuerdo al nivel metabólico a una, definiendo también el pronóstico a una terapia con ITK, a una paliación, por ejemplo, con una radioterapia, nos indica el pronóstico. Si es una lesión localizada, vamos a poder hacer, digamos, una terapia localizada, radioterapia, cirugía radioguiada, etcétera, teniendo ventajas sobre la imagen convencional, que es un solo rastreo que determina todo sin depender del tamaño, sin depender del RECIST para hacer evaluación de respuesta a la terapia. Y un PET-CT negativo, y está demostrado en todas las publicaciones. Nosotros mismos tuvimos un trabajo de aproximadamente seguimiento a 5 años. Aquellos que son negativos, el pronóstico a 5 años es totalmente bueno cuando el PET-CT es negativo, incluida la recurrencia bioquímica. Recordar que la magia de la medicina nuclear está en los radiofármacos, y que existe la teranóstica, que existe una especificidad para cada órgano o función, que si tenemos un nódulo tiroideo de larga data, de 30 ecografías, de 20 biopsias, está la gammagrafía con MIRI. Si tenemos el mismo nódulo dentro de un contexto de un NEM, no duden en hacer un DOPA. Podemos hacer PET para estadiaje, impactando el manejo del paciente y determinando el pronóstico. Evaluación de la respuesta a las terapias cuando la imagen convencional no es medible, no hay cómo hacer RECIST. Y definitivamente en la recurrencia, cuando hay elevación de cualquier marcador tumoral y la imagen convencional es negativa. Yo creo que eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias a todos.